La luna y la emoción. La luna en una carta astral representa en gran medida la sensibilidad de un ser. Nos informa sobre dicha sensibilidad ante el mundo y la vida, y también sobre las emociones que ese ser siente. La conciencia, tal como la representa el sol en una carta astral, no tiene nada que ver con la lucidez. Por más sutil que pueda parecerte, si lo reflexionas y lo observas bien, fácilmente comprenderás y admitirás que algunos seres, que dan muestras de una gran lucidez y sangre fría, no necesariamente están provistos de una conciencia clara, fuerte y singular. Por ejemplo, se puede ser razonable, serio, y al mismo tiempo carecer de voluntad, o, al revés, mostrarse muy voluntarioso, pero demostrar una falta total de moderación, rigor y lógica. Sin embargo, si bien todas esas cualidades se pueden adquirir con el tiempo y la experiencia, y son reconocibles en una carta astral gracias a la situación de Saturno, no ocurre lo mismo con la conciencia, que parece fundamentalmente adquirida por el ser desde su primer día y que espera revelarse tal como es, para que el individuo en cuestión pueda educarse, crecer y realizarse. Es, pues, mediante el ejercicio de su voluntad como el ser expresará y manifestará su conciencia, la cual, de entrada, en el momento mismo de su nacimiento, ya figura tal como va a ser, relativamente inmutable, inalterable y autónoma, al igual que el Sol, que es una estrella que genera por sí misma la energía que necesita para existir. La iniciación y la instrucción. Se suele decir, he cambiado mucho. Como si nos sintiéramos culpables de ser como somos. Sería más correcto decir, no estoy de acuerdo conmigo mismo. Puesto que, en realidad, no se cambia jamás. Aunque durante el camino, con el tiempo y la experiencia, y con nuestra conciencia comportándose correctamente, nos veamos bajo uno o más ángulos distintos. Eso sí, nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras emociones se transforman. Por ello, tenemos la impresión de que cambiamos, mientras que lo que ha cambiado es nuestro punto de vista, eso es todo. ¿Significa esto que no tenemos ninguna perspectiva de cambio, transformación, evolución y que nos estamos engañando continuamente al respecto? Por supuesto que no. Pero la mayoría de las veces, las profundas transformaciones que se producen en nosotros son de tipo emocional, y no proceden del dominio de la reflexión y la razón. Tal vez partan de ahí la diferencia y los matices que se dan entre la iniciación que etimológicamente significa entrar, empezar y la instrucción que quiere decir acción de disponer, de adaptar. La iniciación es una especie de nacimiento, mientras que la instrucción procede de la capacidad de adaptación, tan apreciada por el ser humano, y de su propensión a disponer, a organizar las cosas, a concederles un orden, una función, una razón de ser. La iniciación, el nacimiento, el principio y el comienzo casi siempre suscitan una, o más emociones fuertes. Ahora bien, estas emociones y sensaciones, todas juntas, forman la expresión y la manifestación de la sensibilidad de un ser, que es lo que nos indica la luna en una carta astral. La emoción y la razón. En un mundo donde reinan la razón, el análisis, el espíritu lógico ávido de orden, de método, de organización y de cálculos, la emoción sufre. Hasta tal punto que la mayoría de las veces los hombres y las mujeres retienen o inhiben sus emociones. Así, la televisión y el cine se han convertido en sus válvulas de salida y sus catalizadores. Ante una pantalla y unas imágenes, lloramos y nos trastornamos, pero ya no nos emocionamos con nuestra propia vida. Ya no es el otro quien nos emociona, sino su imagen virtual. Ahora bien, cuantos más razonables, reservados, en una palabra, civilizados nos queremos mostrar, más daño hacemos a nuestras emociones y más las tememos. En efecto, al negarnos, a pesar nuestro, a sentirlas, a integrarlas en nuestras vidas, simplemente a vivirlas, hemos dejado de conocerlas. Ahora bien, en un mundo donde se hace lo que sea para tener seguridad y preservar los bienes adquiridos a toda costa, aunque digamos lo contrario, lo que nos da más miedo es lo desconocido. Por ello, no debemos tener miedo de decir que las mujeres que evolucionan espontáneamente en un universo de emociones, cuya naturaleza es básicamente receptiva, y vibra y viven la emoción pura se equivocan al adoptar los papeles de los hombres en un mundo masculino, que no lo es por su aspecto viril, sino por su sed de imponer un orden, un poder, una realidad única en el mundo y en la vida.
De manera que, como vemos, no es la conciencia revelada por el Sol la que se opone a la emoción indicada por la presencia de la Luna en la carta astral, sino la razón fría y dura, la temible lucidez propia de Saturno. Puesto que, cuando decidimos que tenemos razón, la emoción no tiene ninguna importancia. Y, sin embargo, es en el corazón de la emoción de donde emergen, nacen y se mueven los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones buenas y malas que nos permiten escoger, distinguirnos, diferenciarnos los unos de los otros, singularizarnos, las pulsiones y repulsiones instintivas, la noción del bien y del mal, de visible y de invisible, la imaginación y los sueños, todas las percepciones. Es la emoción la que nos encamina, la que nos inicia en la más bella y más fuerte de las sensaciones, los pensamientos y las creaciones humanas, el amor. Al relegar la emoción a un pasado anticuado para el hombre, estamos rechazando, ahogando y negando todo esto. Nuestra conciencia y voluntad, representadas por el Sol, requieren tanto la emoción y la sensibilidad de la Luna, como la razón y la lucidez, encarnadas por Saturno, para ayudarnos a realizarnos plenamente. Como ya hemos precisado con anterioridad, nunca cambiamos. A veces, sin embargo, nos hacemos la ilusión de creer que hemos cambiado porque, en un momento dado, decidimos conceder más importancia a uno u otro componente de nuestra personalidad, en detrimento de los otros. En realidad, jamás debemos negar, rechazar o contrariar nada en nosotros. Voluntad, sensibilidad y lucidez deben vivir libremente. Y sí, a veces, inevitablemente, engendran tensiones, contradicciones y dudas simultáneamente, estas últimas agudizarán nuestra razón, nuestras emociones y nuestra conciencia.